Bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales de una manera fácil de entender. El día de hoy vamos a comentar algo que se está suscitando mucho de manera recurrente en nuestro país, que es estas modificaciones que parece ser la cuarta transformación a diversas disposiciones legales que parecen contradecir algunos acuerdos internacionales suscritos por México. Nos va a acompañar un especialista, el licenciado Juan Antonio Dorantes. No se vaya, va a estar bueno. Ahorita regresamos. En Derecho, con Carlos González Robles. Amigos, bienvenidos a esta emisión de su programa En Derecho. El día de hoy vamos a hablar de la contradicción que llega a existir a veces entre disposiciones jurídicas internas con los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. Nos acompaña un especialista en la materia, el licenciado Juan Antonio Dorantes, quien es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con una maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Relaciones Internacionales de Ginebra, en Suiza, y actualmente es socio director de una firma boutique denominada Dorantes Advisors en la Ciudad de México, especializado en diversas materias de derecho comercial, de derecho regulatorio, de derecho intelectual, de derecho de todo lo que tiene que ver con esto. Y bueno, Juan Antonio, además de ser una persona que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional ha sido muy exitoso, también ha incursionado en la administración pública, concretamente en la antigua SECOFI, en la Dirección General de Normas, donde se desempeñó bastantes años, en la Secretaría de Cultura, en el INBA, en la cuestión de derechos de autor. Juan, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes, encantado de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, nos da mucho gusto saludarte. Juan, a ver, parece ser que se avecina un choque de trenes. Y parece que se avecina un choque de trenes porque México durante muchos años, los llamados años del neoliberalismo, que ahora sabemos que se llama así, le apostamos a un modelo de Estado y a un modelo de desarrollo basado en el libre comercio y en la competitividad. Sin embargo, ahora viene la cuarta transformación y parece ser que lo quiere que transformar todo, sin haber entendido previamente que hay algunas disposiciones que emanan del imperativo constitucional, pero también de tratados internacionales, y que parece ser que no ha quedado muy claro cuál es esta jerarquía de normas. ¿Nos podrías dar una breve semblanza, una breve explicación de cómo es esta situación de las jerarquías de normas y por qué las leyes mexicanas tienen que estar en concordancia con los tratados internacionales y no viceversa? Claro que sí, Carlos. Bueno, yo te diría que primero hay que pensar en los dos ámbitos del derecho, ¿no? Que lo vemos desde que estamos muy jóvenes en la escuela. Por un lado, tú puedes analizar esta jerarquía de las leyes desde el punto de vista del derecho interno y, en un segundo lugar, desde el punto de vista del derecho internacional. En el caso del derecho interno, nuestra Constitución pues le da a los tratados el carácter de ley suprema de toda la Unión, cuando están de acuerdo con la Constitución y cuando son celebrados por el presidente y aprobados por el Senado. Esas son las condiciones que tiene nuestra Carta Magna para considerar que un tratado es ley suprema. Ahora, no queda muy claro en la ley, en la Constitución, en el artículo 133, si esta jerarquía de los tratados está por encima de la legislación federal o no. En 2011 hubo una reforma en materia de derechos humanos, en el artículo primero, en donde quedó muy claro, ahí sí, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima de la legislación federal y al mismo nivel prácticamente que la Constitución. Pero ha sido la jurisprudencia, sobre todo en tesis aisladas que ha habido desde 1999 y luego en 2007, otras muy importantes, en donde claramente ya la Corte nos ha dicho que los tratados, cuando cumplen con estas condiciones del artículo 133, están por encima de la legislación federal y de la legislación general también, ¿no? Hay una serie de consideraciones en la jurisprudencia, pero bueno, lo que nos dicen es, en principio, una ley federal o una ley general o las leyes estatales no pueden violar los tratados o los compromisos de los tratados internacionales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el tratado viola la Constitución, ¿no? ¿Qué prevalece? Bueno, en principio, si estás viéndolo desde el punto de vista interno, pues prevalecería la Constitución, pero la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que es la que rige justamente el jus cogens, es decir, el derecho internacional público,
considera que una vez que un Estado sea obligado para firmando un tratado, no puede haber una disposición de derecho interno para violarlo. Entonces, ni siquiera la Constitución, desde el punto de vista del derecho internacional, pudiera alegarse como una razón para violar un tratado. Y esto es muy relevante, ahorita lo platicamos, para lo que está pasando en el caso de las reformas de la ley de la industria eléctrica y de la ley de hidrocarburos. Ahora, pero a ver, aquí viene una situación. México le apostó desde el año de 1982 que decidimos integrarnos al GATT, después de muchos años de estar cerrados, ser una economía pues prácticamente de consumo interno. Le apostamos a un modelo de desarrollo basado mucho en el comercio internacional, y esto se ha expresado en una gran cantidad de tratados internacionales que tiene nuestro país. Correcto. ¿Cómo se ha dado esta evolución? Y ahora, ¿qué va a pasar? Porque vemos ahorita claramente con algunas disposiciones que están haciendo, sobre todo la reforma de la ley de la industria eléctrica y ahora la ley de hidrocarburos, que ya está llegando a unos niveles insospechados, revocaciones de permisos otorgados conforme a una ley vigente en su momento, y ahora resulta que en México estamos desoyendo esas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estamos queriendo imponer disposiciones secundarias sobre un tratado internacional. Correcto. ¿Qué va a pasar esto con el modelo del desarrollo del Estado mexicano? Mira, lo dices muy bien. Yo creo que México inició su proceso de integración a la economía global con la adhesión al GATT y después a la Organización Mundial del Comercio. Y entonces ahí México asumió una serie de compromisos en la OMC que, bueno, pues tienen algunas consideraciones, pero nada que tuviera que ver con, por ejemplo, temas de energía. Eso lo asumió en los tratados bilaterales, primero el Telecán, en algunos otros tratados, pero recientemente en el famoso Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP o TIPAT, y ahora en el TEMEC, el gobierno mexicano hizo, sobre todo en el TIPAT, una captura de lo que asumió en la reforma energética, ¿no? Y eso tiene una condición respecto al TEMEC, porque el TEMEC, sin tener estos mismos compromisos... Estás hablando de la reforma energética de la administración anterior. Correcto, correcto. La administración anterior capturó en el TIPAT la reforma, le sacó una fotografía y la capturó en el Tratado Internacional. Entonces, lo que ha hecho la 4T es reformar la legislación secundaria que implementó justamente la reforma constitucional en materia energética, y pues a nivel interno lo que están diciendo los jueces es eso viola la Constitución. Pero a nivel internacional lo que implicaría, si se aplicara, es justamente que hay una violación de los compromisos de TIPAT, que por una cláusula ratchet, que ahorita les explico qué es, se extiende también en el TEMEC a Estados Unidos y Canadá. De acuerdo. Juan, vamos a ir a una pausa, ahorita regresamos en el siguiente segmento, nos vas a platicar de qué manera impacta esta situación al desarrollo de la competitividad y concretamente al desarrollo económico de nuestro país, porque dicen muchos inversionistas que ya no encuentran seguridad ni certeza jurídica en un país como este para invertir. No se vaya, regresamos en un minuto. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Hola amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho. El día de hoy estamos viendo, pues, qué está pasando con estas contradicciones que se empeña en poner la Cuarta Transformación respecto a los tratados internacionales de nuestro país. Pues durante muchos años la apostamos, nos llevó mucho tiempo en negociaciones, mucha negociación política en México para llegar a consensos. El CENTE fue la administración pasada con una reforma energética. Juan, y ahora resulta que todo eso se va por la borda, porque ahora tenemos... pues estamos volviendo a un proyecto nacionalista que creíamos muy superado, justamente superado por inútil. Y ahora resulta que la 4T va en ese sentido.
¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a hacer para que esto sea congruente, sobre todo en la materia de la reforma a la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, y no violemos los tratados internacionales de los que somos partes? Mira, Carlos, yo no sé si es una intención deliberada o es simplemente ignorancia de algunas autoridades sobre lo que implican los compromisos internacionales. Pero como en cualquier otro contrato, cuando tú firmas un tratado de libre comercio, pues las partes que están negociándolo, una de las cosas que buscan proteger son sus inversiones en el otro país que se den justamente al amparo de ese tratado. Los tratados buscan integración comercial, pero también buscan dar esa certidumbre legal para que las inversiones pues fluyan de manera natural y de manera pues muy con certidumbre jurídica. Entonces, lo que te puedo decir es que está por verse si a la Cuarta Transformación y a este gobierno le importa o no la constitucionalidad de sus actos. Ya hemos visto varias señales de que no es así. Pero por el otro lado también el tema de la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Y ahí es donde viene la relevancia de los tratados. Los tratados tienen cláusulas y los tratados comerciales en particular, y tú como un conocedor del derecho lo sabes, mucha de la crítica que se le hace al derecho internacional es que no tiene medios para hacerlo observable, ¿no? Muchos tratados no tienen más que este famoso cláusula de buena fe, de cumplimiento, etcétera, y es muy difícil que ante un incumplimiento los otros países puedan hacer algo. Pero eso no sucede en los tratados comerciales. Los tratados comerciales tienen cláusulas y tienen mecanismos de solución de diferencias que justamente buscan asegurar que ante una violación, el país que viola el tratado pues sea sujeto a una serie de consecuencias y de sanciones, ¿no? Entonces, en el caso de una violación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, existe un mecanismo de solución de diferencias de Estado a Estado que puede llegar en última instancia a implicar que México va a ser objeto, las exportaciones mexicanas serían objeto de represalias en los mercados de Estados Unidos y Canadá, los famosos aranceles retaliatorios que son pues el coco de cualquier país, y también tiene un mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado, que ahí fundamentalmente el resultado es la necesidad de que en México, en este caso el gobierno mexicano, compense a los inversionistas a los que está afectando o expropiando de facto sus inversiones. Entonces, puede tener lo que está haciendo la Cuarta Transformación, no solo el impacto a nivel doméstico en las cortes o en los juicios que está enfrentando, en las acciones de constitución, por ejemplo, de controversia constitucional, que ya ha promovido la Comisión Federal de Competencia, por ejemplo, pero también a nivel internacional, pues podría llegar a enfrentar un caso contra el gobierno de Estados Unidos o contra el gobierno de Canadá o contra el gobierno de la Unión Europea, contra la Comisión Europea, o por inversionistas específicos. En el caso de la reforma a la ley de hidrocarburos, ya hay una notificación de intención de un arbitraje por una empresa que está siendo afectada. Entonces puede ser millones de dólares. Ahora, dime una cosa, Juan, y bueno, además lo estamos viendo también con estos paneles que están dando ahora en materia laboral. Como decías tú, estos tratados internacionales, a diferencia de otras normas jurídicas imperfectas, que normalmente se les denomina así cuando se tratan de derecho internacional público, aquí sí hay cómo hacerlo cumplir. Lo que estamos hablando es que puede tener un costo importantísimo, no solamente en materia de certeza jurídica, de pérdida de inversiones, sino de incluso de indemnizaciones que tengamos que pagar como país. Correcto. Y te voy a decir otra cosa, nosotros mismos como país hemos sido objeto de proteccionismo de otros países. Y lo que ha hecho México de manera muy exitosa cuando ha enfrentado estos problemas en otros mercados es aplicar precisamente estas medidas de represalia, y entonces afecta las exportaciones donde más le duelen al otro país, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasarnos a nosotros? Pues que el tomate o el tequila o productos de autopartes, por ejemplo, televisiones, donde somos muy competitivos, pues esos productos fueran objeto de represalias o de aranceles que se impondrían, pues obviamente para compensar el daño que la industria de otros países está sufriendo en México por estas acciones de la administración del presidente López Obrador. A ver, dime una cosa, porque como decíamos al principio, México le apostó a este modelo de desarrollo desde hace 30 años, un poco más de 30 años. Sin embargo, pues ahora resulta que nos vamos a echar para atrás por razones estrictamente ideológicas. Hay muchas
posibles salidas, muchas salidas falsas que pueden ser incluso aquellas de decir, vamos a vender de lo que no le vendamos a Estados Unidos a otros países, porque tenemos tratados internacionales con infinidad de países en el mundo. ¿Es esto real? ¿Esto podría llegar a suceder? ¿Podríamos compensar estas sanciones que visiblemente, pues ya, como decías tú, en Estados Unidos ya se comienzan a ver como una posibilidad, exportando estos productos en otros lugares del mundo? Mira, yo te diría que es muy, muy difícil por la integración de las cadenas de valor que ya tenemos. Los mexicanos nosotros tenemos 13 tratados con 54 países y Estados Unidos y Canadá fueron el bloque con el que tuvimos el primer tratado preferencial y es la región con la que más comercio tenemos. La razón, pues es muy fácil, ¿no? Tiene que ver con el tema geográfico, tiene que ver con el tema de complementariedad de las cadenas de valor, donde nosotros producimos muchas cosas que ellos no hacen y viceversa. Y pues la cercanía, obviamente, como lo decía al principio, tiene mucho que ver. O sea, tú como empresario muchas veces prefieres la cercanía, el tema logístico, el tema de la relación de trabajo y de negocios que ya existe con las empresas de Estados Unidos, que serían sumamente difíciles de reemplazar por otras regiones, ¿no? O sea, podrías pensar en la Unión Europea, podrías pensar en Japón, en China. La realidad de las cosas es que sería sumamente difícil, yo te diría que en algunos casos imposible, sustituir la relación comercial que tenemos con Estados Unidos. Y ahí sí la pregunta es, ¿qué hacemos, no? Con todo esto que no nos compran, se encarecería obviamente en algunos casos algunas cosas porque dejaríamos a lo mejor de importar. O sea, es un escenario que yo pienso que es catastrófico, sobre todo cuando uno de los pocos sectores que no se había visto afectado con la pandemia, Carlos, es justamente el sector exportador. Vamos a hacer una pausa, Juan. Ahorita regresamos para concluir con esta idea. Continuamos aquí en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho con el licenciado Juan Antonio Dorantes, experto entre muchas otras cosas en Derecho Internacional. Juan, estábamos hablando de que pues hay muchas cosas que en la pandemia no se vieron afectadas, bueno, más bien muchas que sí se vieron, y una de las pocas que no se vio afectada fueron algunas de estas cadenas de valor, y sin embargo pues parece ser que estamos empeñados en romperlas. ¿Qué ha pasado? Muchas empresas de otros países ahora lo que están haciendo es, se están comenzando a inconformar, bueno, y empresas también nacionales, ¿no? Que dijo el presidente que aquellos que defendamos a las empresas extranjeras somos traidores a la patria. Bueno, es un concepto estrictamente ideológico que no tiene ningún sustento jurídico. Y parece ser que los jueces están compartiendo esta visión que te estoy diciendo, porque cada vez más vemos que los amparos que se van presentando en materia de, en contra de las reformas de la ley de la industria eléctrica y de la ley de industria de hidrocarburos, pues están otorgando la razón a los quejosos. Efectivamente, yo creo que hay una gran evidencia y de hecho, a lo mejor por eso no hemos visto más acciones desde el punto de vista internacional, no hemos visto todavía mayores casos inversionista-Estado o incluso unas consultas solicitadas por algún socio comercial para un caso Estado-Estado, porque los jueces y el sistema, el Poder Judicial en México parece estar funcionando para revertir algunas de estas políticas y de estas medidas
que claramente pues no son congruentes con el resto del marco legal. Aquí hay un punto importante que mencionábamos. Los amparos están teniendo efectos generales en las suspensiones porque de lo contrario se beneficiaría a la empresa que está solicitando el amparo de manera inapropiada y favoreciendo un tema de que sería incompatible con las leyes de competencia, ¿no? O sea, si yo le doy un amparo a una empresa, nada más que está justamente promoviéndolo para no permitir la aplicación de estas reformas a la ley de la industria eléctrica y le permite continuar su negocio con base en la legislación anterior, pues eso obviamente representaría una ventaja competitiva muy significativa respecto a los demás jugadores en el mercado. Por eso los amparos y los jueces creo que lo están haciendo de manera muy apropiada, están extendiendo las suspensiones para que tengan efectos generales y todas las empresas se beneficien de estas suspensiones sin que favorezca alguna de las empresas promoventes, vamos a decir, ¿no? Entonces creo que, perdón. No, adelante. No, que creo que esto es compatible con lo que platicábamos y justo el Poder Judicial está haciendo su trabajo. Por lo pronto, supongo que muchas empresas que están muy nerviosas de lo que está pasando en este ámbito energético están justamente viendo qué sucede en los tribunales nacionales antes de promover otras demandas, que claramente también son bastante laboriosas y costosas, ¿no? Pero bueno, al final del día probablemente proseguirán. A ver, aquí un poco, hablando un poco de tu experiencia. Hemos visto que ya se montó un primer panel dentro del TEMEC por alguna cuestión laboral de una planta automotriz en Silao, en el estado de Guanajuato, que a lo mejor es una empresa pequeñita en comparación de las dimensiones de la economía. ¿Por qué no se ha hecho en materia de energía, que son inversiones cuantiosísimas y violaciones flagrantes a la Constitución, como la revocación de permisos, como la desaparición del SENACE? Bueno, no desaparición, pero prácticamente la desaparición de sus funciones. ¿Tú crees que es realmente porque hay una confianza en que el Poder Judicial está actuando de manera adecuada o tendrá alguna otra motivación? Yo creo que el inversionista está usando los tribunales nacionales en este momento porque son menos costosos probablemente que un caso inversionista-Estado. Y un caso Estado-Estado, pues solo lo puede promover el gobierno de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? o la Comisión Europea, por ejemplo. Entonces, dependerá en muchos supuestos, supongo, las empresas están hablando con sus gobiernos, diciéndole, oye, a ver, en el caso de México, hay todas estas medidas que están afectando el comercio y la inversión de manera reiterada y de manera permanente, y pues le estarán proporcionando evidencias para un potencial caso. En otros casos seguramente están también observando qué es lo que va a suceder al final del día para promover en su caso un arbitraje inversionista-Estado más adelante. Pero yo creo que es una cuestión de etapas. A lo mejor su estrategia legal está o pasa por primero hacer valer los recursos de la ley doméstica y después seguirán otros recursos a nivel internacional. En cualquier caso, para el gobierno mexicano implica pues un escenario terrible, ¿no? Porque es el gobierno mexicano el que tiene que defender todas estas disputas, el que tiene que aplicar recursos con los recortes en el personal, en las diferentes dependencias, pues te podrás imaginar la presión que tienen los jurídicos de las diferentes áreas, ¿no? Y luego un caso inversionista-Estado implica muchísimo más trabajo que un caso nacional, y ya no te digo un caso Estado-Estado, ¿no? Entonces, supongo que también esa valoración la estará haciendo el gobierno mexicano. Dime una cosa, Juan. Tú estuviste en muchos equipos negociadores de diversos tratados internacionales. ¿Se va a complicar la confianza de los extranjeros en negociar con México? Porque estamos negociando, estamos asumiendo compromisos y un simple cambio de administración resulta que lo estamos desconociendo. ¿Cómo crees que nos quedan 2 minutos? Explícanos cómo crees que va a suceder esto en el futuro. Yo creo que sí, aunque en la medida en que las instituciones nacionales salgan avante o hagan su trabajo, ¿no? En la medida en que los órganos autónomos contemplen o continúen pudiendo servir de contrapeso, en la medida en que se observe que los principios democráticos ahí están, en que el Poder Judicial es pues independiente, aunque sea a veces, aunque tenga algunas señales de que no lo es, pero que en general se perciba que hace su trabajo,
Yo creo que eso da mucha confianza, independientemente de la administración que tengamos frente a nosotros, ¿no? Te pongo un poco el ejemplo de Estados Unidos. O sea, Trump ahí estuvo, fue muy proteccionista y ahora ha vuelto un poco a la cordura, ¿no? Lo cual, pues, mantiene un poco el carácter de un socio confiable en Estados Unidos. Dependerá mucho de lo que suceda de aquí en adelante y cómo se comporte esta administración, pues, por ejemplo, respetando, ¿no?, los resultados de las elecciones en un par de semanas, ¿no? Sí, claro, es fundamental porque pueden resultar de las elecciones pues una motivación importante para un cambio de modelo que finalmente puede o no convenir a los intereses de esta administración o de la que venga después. Ahora, aquí también la cuestión es que creo que México pues, tiene que abrirse un poco más, como decíamos, a lo mejor es algo muy complicado, pero pues finalmente, como dices tú y dices bien, va a depender también de la solidez de nuestras instituciones internas y bueno, pues en buena hora, ojalá que esto se siga perpetuando, que sigamos como país siendo confiables para la inversión y que todos nuestros socios comerciales no nos vean en función de un gobierno, de una administración, sino en función de una política de Estado. Juan, se nos acabó el tiempo. Te quiero dar las gracias por haber estado aquí, estuvo muy interesante. Hay muchos otros temas que tenemos que tratar, eventualmente volveremos a contar con tu presencia, lo cual será un honor y un privilegio para nosotros. Juan Antonio Dorantes, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Carlos, un abrazo, muchas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto. Hasta luego. Y muchas gracias a usted, estamos en su programa En Derecho, nos vemos la próxima semana. Que tenga un excelente día. Hasta la próxima.